Hola, mis queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal y suyo también. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy y aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Este es el proyecto que estaremos realizando hoy, este precioso rosario, que lo haremos con muy poco material. Y vamos a comenzar. Bueno, vamos a hacer un anillo mágico. Mire, usted hace aquí, pone su dedo, hace como una X, introduce su aguja. Yo estoy utilizando una .7, mi hilo es de 2 hebras de 1 milímetro de gruesa, y a la hebra y hace su puntico de seguridad. Así, de aquí va a ser 6 medio punto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A la suebra, así. No la cierre por completo. La deja así y aquí entra y hace un puntico deslizado. Aquí nosotros vamos a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto y vamos a hacer 6 aumentos y terminamos esta vuelta con 12 medios puntos. Aquí vamos haciendo 2 puntos en cada punto de base. Así lo vamos terminando toda la vuelta. Aquí vamos tejiendo así hasta llegar allá. Ese del anillo mágico, eso lo cerramos ya al final, lo cerramos por completo. Ahora aquí ya yo termino haciendo, aquí yo este mismo lo uso de separador. Ponga su separador. Aquí vamos a hacer un punto y un aumento. Así, y terminamos la vuelta con 18 medios puntos. Así vamos tejiendo en todo el contorno para hacer las esferas, estas. Y de estas vamos a hacer 13. Aquí ya estoy terminando 18 medios puntos. Aquí pongo mi separador y estos 18 puntos los voy a seguir tejiendo un punto en cada punto de base. Así, mire, usted va a hacer, en cada uno usted va a hacer un medio punto. Y esto lo va a hacer 3 vueltas. Estas 1, 2 y 3. Esta que es la cuarta y hace 2 más. Hasta la vuelta 6, los mismos 18 medios puntos. Ahora que yo esté en la vuelta 6, regreso. Aquí ya termino mi vuelta. Así. Y pongo mi separador y comienzo a hacer un medio punto y una disminución. En esta vuelta 7 vamos a ir tejiendo un punto y una disminución. Y esta vuelta la vamos a terminar con 12 medios puntos. Así en todo el contorno. Aquí ya termino mi última disminución y terminé esta vuelta con 12 medios puntos. Mire cómo va quedando. Entonces, en esta vuelta 8, usted va a hacer disminuciones. Así, agarrando las 2 hebritas de adelante. Ya hace una y una. Y termina la vuelta con 6 medios puntos. Así lo va disminuyendo cada una hasta terminar con 6. Y de esta usted va a hacer sus 13 esferas. Si usted desea más largo, usted le puede poner más esferitas. Eso es de gusto, pues. Si usted desea tenerle más, usted le pone más. Pero fíjese, aquí usted va disminuyendo y aquí ya yo estoy llegando. Mi última disminución. Así. Aquí ya hago un punto deslizado. Así, una cadena y aquí corto mi hebra. Esto yo le voy a dejar una hebrita más o menos larga. Ya yo aquí ya tengo mis 12, mis 13 esferas. Ahora vamos a hacerle cadena. Usted va a hacer 160 cadenas.
Así. Hace su punto deslizado y comienza a hacer 160 cadenas hasta tener todas las cadenas. Ahora que ya yo tenga las cadenas, regreso. Entonces aquí ya, mire, ya yo tengo ya mis 160 cadenas. Usted hace sus cadenas ahí. Ahora vamos a hacerle los bracitos. Miren, los bracitos, usted va a hacer un anillo mágico de igual manera. Introduce su aguja y a la hebra. Y aquí usted va a hacer 8 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ala su hebra y cierra con un puntico deslizado. Así. Aquí usted va a hacer un punto en cada punto de base. Esto lo vamos a ir tejiendo un punto en cada punto, un punto en cada punto, a los mismos 8 medios puntos hasta la vuelta 8. Ahora que yo esté en la vuelta 8, regreso. Entonces, fíjese ya, aquí ya yo tengo, hago dos bracitos, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estos hilitos los vamos cortando, perdiéndolos por dentro, que esto nos quede limpiecito y hacemos los dos. Así lo vamos tejiendo. Ahora vamos a hacerle el cuerpecito. Bueno, entonces ahora en el cuerpecito usted va a hacer cadena. Hace su punto deslizado, mire así, y hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenas. Así hace. Y se viene a la segunda y hace medios puntos. Estos medios puntos los va a hacer hasta que llegue al final. En el final usted hace un aumento de 3 para que la cadena gire. Y entonces hacia el otro lado volvemos a tejer los mismos puntos que hicimos de este lado. Así lo vamos tejiendo hasta llegar hasta la vuelta 6. Así. Mire, usted va haciendo un punto en cada punto. Aquí. Cuando ya lleguemos a la punta, a la última cadena, en ese hacemos 3 puntos en el mismo punto, en la misma cadena. Acuérdese de que si teje con uno de 2 hebras como este, tiene que agarrar las 2 hebritas. Usted lo puede hacer con el hilo que usted tenga, con uno más grueso, con uno más delgado. Mire, ya aquí llegamos 1, 2 y 3. Esta hebra la vamos perdiendo por dentro. Aquí ya iramos y volvemos a hacer un punto en cada punto de base. Cuando lleguemos a la punta, ahí hace usted los otros 2 puntos para que complete los 3. Así lo vamos tejiendo. Aquí, mire, ya llego a la punta. Aquí yo hago 2 medios puntos porque para completar los 3. Aquí continúo. Póngase aquí un separador. Aquí pone su separador y comienza a tejer un punto en cada punto de base. Esto lo vamos tejiendo así hasta la vuelta 6. Un punto en cada punto, sin aumento y sin disminución. Ahora que yo esté en la vuelta 6, regreso. Bueno, ya aquí ya yo tengo mis vueltas completas. Si usted desea hacerlo más grandecito, usted le puede dar más vueltas. Aquí ya yo le puse mi separador para yo saber y no perderme los puntos, porque aquí ya vamos a comenzar haciendo la disminución. Así. Aquí vamos a hacer 1, 2 y 3. Y hago una disminución. Así. 1, 2 y 3. Y una disminución. Y así vamos tejiendo en todo el contorno.
Ahora que ya yo llegue otra vez aquí a mi marca, yo regreso aquí. Entonces, mire, vea, ya aquí ya hice mi primera disminución. Nosotros hicimos 14 y 14 en la cadena. Eso nos dio 34 puntos porque hicimos aquí 3 y 3 aumentos. 14 y 14, 28. Aquí hicimos 3 aumentos. 31 y 3, 34. Ahora aquí hicimos 3 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con 24. Ahora estos 24 los vamos a tejer desde esta vuelta 8 hasta la vuelta 10. Ahora que yo esté en la vuelta 10, regreso. Entonces, mire, ya aquí ya cómo nos va quedando nuestro saquito, que es el cuerpo. Y ponemos nuestro puntico, nuestro separador. Y aquí usted va a hacer un medio punto, dos medios puntos y una disminución. Así. Va tejiendo 1 y 2 y una disminución. Esta vuelta la va a terminar con 18 medios puntos. Así vamos tejiendo en todo el contorno hasta llegar aquí, donde tenemos nuestro separador. Entonces, mire, ya ahora estos 18 puntos los vamos a ir tejiendo un punto en cada punto de base por 2 vueltas. Así. Ahora que yo termine esas últimas 2 vueltas, regreso. Entonces, mire ya cómo nos queda. Aquí nosotros hacemos un puntico deslizado, una cadena y cortamos nuestra hebra. Así. Y aquí ya nos queda así el cuerpecito. Ahora vamos a hacerle todos estos hilos, usted lo va perdiendo por dentro. Ahora vamos a hacerle la cabecita. La cabecita usted la hace con el hilo que usted desee. Usted lo puede hacer blanco, color piel, un color pastel. Mire, le hace su anillo mágico, introduce su gancho de tejer a la hebra. Y aquí va a ser 6 medios puntos en contorno. 2, 3, 4, 5 y 6. A la suebra. Así. No la apriete tanto tampoco. Y aquí ala y cierra con un punto deslizado. En este siguiente usted va a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y usted va a hacer 6 aumentos, termine esta vuelta con 12 medios puntos. Así en todo el contorno. Aquí, esto lo vamos a cerrar, pero de último, cuando ya hayamos puesto, que lo estemos armando, ya eso se cierra. Aquí vamos a hacer un medio punto y un aumento. Así vamos tejiendo, miren. Un aumento. Un aumento es entrar 2 veces, haciendo medio punto. Y esta vuelta la vamos a terminar con 18 medios puntos. Esta cuarta vuelta vamos a hacer 2 medios puntos y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno. 2 medios puntos y un aumento. Y esta vuelta la terminamos con 24 medios puntos. Ahora esta quinta vuelta. Aquí vamos a hacer 1, 2 y 3. 3 medios puntos y un aumento. Así en todo el contorno hasta llegar aquí y terminamos la vuelta con 30 medios puntos. Entonces, en esta vuelta 6 vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. 4 medios puntos y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno
y terminamos la vuelta con 36 medios puntos. Entonces ya aquí ya llegué a mi vuelta 7. En esta vuelta 7 yo voy a hacer un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo. Y esto lo vamos a tejer desde esta vuelta 7 hasta la vuelta 11. Ahora que yo esté en la vuelta 11, regreso. Y aquí ya llegué a mi vuelta 11, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 vueltas. Ahora aquí vamos a comenzar las disminuciones. Te ponga su separador y aquí vamos a comenzar haciendo 4 medios puntos. 2, 3 y 4. 4 medios puntos y una disminución. Así. Y esta vuelta la vamos a terminar con 30 medios puntos. Entonces ya aquí ya termino mi vuelta y voy a comenzar a hacer ahora 1, 2 y 3. 3 medios puntos y una disminución. Así vamos disminuyendo. Mire, usted agarra las hebritas de adelante. Así. Hay muchas formas de hacerla, pero aquí en esta la vamos a hacer así para que no se vea tan abierto. 1, 2 y 3 y disminuimos. Usted tiene que ir apretando el puntico para que, y cuando rellena suave. Así. Aquí vamos a terminar la vuelta con 24 medios puntos. 2 y 3. Aquí ya, fíjese usted, hicimos primero 4 medios puntos, una disminución, 3 medios puntos, una disminución, 2 medios puntos y una disminución. Y terminamos la vuelta con 18 medios puntos. Esta es nuestra última vuelta. Así lo vamos tejiendo. Y ya cierro con un puntico deslizado. Hago una cadena y corto. Aquí me quedaron 18 medios puntos. Usted puede hacerle la cabecita más grandecita si usted desea una cabecita más grandecita. Esta es un poquito más pequeña que esta. Así. Usted aquí corta su hebra. Así. Y así ya tenemos la cabecita. Usted de la misma forma, usted va a hacer el cabellito. Usted lo agarra y lo hace de una manera que le quede de la misma forma. Yo lo voy a hacer, usted si por lo menos lo quiere que el pelito sea rulito, usted hace aquí, así, comienza las mismas vueltas que la cabeza, pero usted aquí hace 6 medios puntos. Yo aquí le voy a explicar aquí para que usted vea cómo lo puede hacer. Pero yo se lo voy a hacer en otra forma. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ala. Y aquí usted va a hacer un punto deslizado. Entra, porque como es este es más delgadito, le cuesta el primerito para entrar. Así. Y ala y cierra con un puntico deslizado. Aquí usted va a hacer, como son aumentos, usted hace aumento. Así. Aumento. Un aumento en cada punto. O sea, termina esta vuelta con 12 medios puntos. Aquí ya, fíjese usted, ya hice mi segunda vuelta. Aquí, cuando ya usted lo vaya a comenzar, usted agarra su hebra, la echa hacia atrás, agarra su hilo y hace mi medio punto, un medio punto. Aquí agarra su hebra, en el siguiente punto hace aumento. Agarra su hebra, lo ala hacia atrás, agarra la hebra y ahí hace su aumento. Agarra la hebra, ala hacia atrás, agarra y hace un punto. Así. Así si usted lo quiere hacer en rulito.
Así. Va agarrando su hebra, así hasta hacerle un punto y un aumento en el mismo. Ya usted sabe y usted lo va a hacer hasta la vuelta de los aumentos. Así. Así lo vamos tejiendo. Yo no lo voy a hacer con rulitos. Yo se lo estoy haciendo para que usted vea y así le van a quedar los rulitos. En cada vuelta usted va haciendo su vuelta, su vuelta, su vuelta, así. Yo lo hice igual que este. Hasta mi vuelta, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta la vuelta 10. Entonces yo ya aquí agarro hebra. En este no lo tejo, entro en el que sigue y hago un puntico alto. Entro, agarro hebra y entro y hago un punto alto. Hebra, entro, hago un punto alto. Esto lo voy a hacer 4 veces en el mismo punto. Así. Aquí salto este y entro en el que sigue con un puntito deslizado. Así. Agarro hebra, me salto este y entro en el que sigue. Y así lo hago en todo el contorno. Ahora que ya yo lo tenga todo terminado, regreso. Bueno, mire ya, así nos queda. Así nosotros lo hacemos. Lo dejamos así. Y ahora vamos a hacerle su crucecita. Aquí en la cruz yo lo hago y usted lo puede hacer con un hilo grueso o con un hilo delgado. Yo lo voy a hacer con el hilo delgadito. Medio milímetro y lo voy a utilizar mi aguja. El número 1. Mire, 1. Y vamos a hacer un anillo mágico. Y aquí vamos a hacer medios puntos. Vamos a hacer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 medios puntos en un anillo mágico. Cierra su cruz, su anillo y hace un puntico deslizado. Así. Mire, así, que le quede así. Ahora usted hace 1, 2, 3, 4 y 5. Hace lazada y entra en el punto y hace un puntico alto. Lo hace con delicadeza para que le quede bonito. 1, 2 y hace, entra en el que sigue y hace otro puntico alto. Así. Tenemos 8 medios puntos. Nos van a salir 8 cuadritos. Así. Así lo vamos haciendo en todo el contorno. 1 y 2. En el que sigue hacemos 1 y 2. En el que sigue 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 y 2. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos 2, 4, 6. Lazada, entramos en el que sigue y hacemos 7. Y aquí hacemos 1 y 2 y ya cerramos en nuestras cadenas. Así. Que nos quede así. Tenemos 8. Y está 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Usted aquí va a hacer medio punto. 1, 2, 3, medio punto. Se desliza este lado, deslizado, y hace 1, 2 cadenas lazadas y entra ahí haciendo 1, 2, ya con la cadena son 3, hace 1, 2,
y 3 y hace piquito. Piquito es entrar ahí en el medio y hace deslizado, hace lazada y entra y hace 1, 2, 3 y hace 1 y 2, entra y hace un deslizado, salta al otro lado y hace un puntito deslizado y comienza, no, aquí no hacemos deslizado, aquí hacemos medio punto, los mismos medios puntos que hicimos aquí, entra y hace 1, 2 y 3. Aquí entra en este lado y hace un deslizado y aquí sí hace 1, 2 y 3 cadenas y aquí va a ser puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos altos. Hace 1, 2 cadenas, entra y hace un deslizado así y vuelve y pasa a este lado y hace 1, 2 y 3. Se desliza a este lado y hace 1 y 2. Lazada, entra y hace 1, 2, 3, 1, 2 y entra haciendo piquito. Piquitos entrando ahí en el mismo medio de los... hace lazada y continúa haciendo 1, 2 y 3. Hace 1 y 2, entra y se desliza y aquí ya va haciendo medio puntos. Aquí. Medio punto, medio punto y medio punto. Así. Se desliza aquí. Ajá. Y hace 1 y 2. Hace 1, 2. Aquí vamos a hacer 2. Hace 1, 2 y 3 cadenas. Entra ahí mismo y hace 1, 2, 2 cadenas. Hace 1 y 2 cadenas. Entra, se desliza. Ya va. Entonces recuerda que aquí hicimos 2 cadenas, 2 puntos altos, 3 cadenas y aquí entramos y hacemos otros 3 puntos altos. Aquí giramos y nos vamos a deslizar así. 1 y 2. Aquí hacemos 1, 2 cadenas y hacemos lazada y entramos y hacemos 1, 2, 3 cadenas, 1, 2 y 3, lazada, entramos y hacemos 1, 2 y 3. Giramos y nos deslizamos. Así. 1 y 2. Hacemos 1, 2 y volvemos y repetimos 1 y 2. ¿Por qué hacemos 2 aquí? Porque la cadena nos está contando como nuestro primer punto alto.
entramos y aquí ya hacemos uno. No, aquí vamos a hacerle un piquito con esas 3 cadenas. Así entramos y le hacemos un piquito, porque esta es nuestra última vuelta. Y hacemos, mire, 1, 2 y 3. Aquí hacemos una cadena y ahí cortamos nuestra hebra. Así. Mire cómo nos queda. Así. Ahora ya vamos a comenzar a armar. Aquí vamos a hacer las alas. Mire que se me estaban olvidando. Dijimos vamos a armar, pero faltan las alitas. Las alitas, usted va a hacer un anillo mágico. Mire. Aquí introducimos nuestro gancho de tejer, alamos hebra y hacemos ya aquí este que nos cuenta como 1, 3 y 4. Aquí vamos a hacer medios puntos. Mire, 1. Usted le puede hacer unas alitas más grandes si desea. 2 y 3. Así. Entramos y hacemos un puntico deslizado. Giramos y entramos y hacemos 1, 2, aquí 3. Hacemos 1, 2 y 3 cadenas. Giramos y entramos haciendo 1, 2, 3, siempre agarrando la hebrita de atrás. 4, 5, 6, y aquí agarramos la hebrita esta de aquí atrás, agarrando esta. Y 6. Y entramos haciendo un puntico deslizado. Aquí giramos y comenzamos otra vez a hacer 1, 2, siempre agarrando la hebrita de atrás. 3, 4, 5 y 6. Hacemos 1, 2 y 3. Todo el tiempo hacemos 3 cadenas. Giramos y entramos agarrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y entramos agarrando esta que está aquí, fíjense. Esta que está aquí, usted hace ahí 1, 9 y entramos a nuestro anillo mágico y hacemos punticos deslizados. Volvemos a girar y comenzamos otra vez haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hacemos 1, 2 y 3. Giramos y hacemos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 y 11. Y entramos en nuestro anillo mágico y jalamos y giramos y volvemos a repetir. Esta ya es la última, porque le vamos a hacer 5 piquitos. Aquí tiene 1, 2, 3, 4 y este es el último, 5. Y tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y hacemos 1, 2 y 3. Y nos regresamos. Hacemos 1, 2, 3, 4, todo el tiempo agarrando la hebrita de atrás. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y entramos y hacemos nuestro puntico deslizado ya 14. Mire, aquí ya. Mira, aquí nos quedó 1, 2, 3, 4 y 5 piquitos. Aquí vamos a entrar y hacemos un medio punto y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 14 cadenas. Ahora usted se va viniendo haciendo, mire, lo mismo que hicimos cuando comenzamos, haciendo medios puntos hasta llegar al anillo. Mire, aquí lo que vamos a hacer es disminuir. Allá fuimos aumentando 3 cadenas, aquí vamos a ir disminuyendo los 3 puntos, 2 puntos en cada vuelta, porque cuando usted hace 3 cadenas, al girar, gira en la que sigue. Entonces aquí usted va a hacer de la misma forma, pero disminuyendo. Aquí yo le voy a hacer las 2 primeras para que usted vea y usted continúa así. Mire, y aquí llegamos, entramos, hacemos un punto deslizado, giramos y aquí hacemos, mire, 1, 2, agarrando todo el tiempo la hebrita de atrás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mire, ahí, hasta ahí. 12, fíjese, ahí giramos y hacemos un puntito deslizado. 1 y en el que sigue deslizamos y en el que sigue hacemos lo mismo, un medio punto. Así hasta llegar al final. Entramos en el anillo mágico y deslizamos, giramos, continuamos haciendo puntos, medio punto. Cuando llegamos a la punta deslizamos 2
Y así vamos haciendo hasta que nos salga los 5 punticos, los cinco picos. Yo voy a continuar y cuando ya esté finalizando el último punto, regreso. Así. Ahora giro y continúo haciendo de la misma forma. Entonces, mire, ya aquí está llegando. Y ya yo hago mis últimos puntos que fue lo que comencé. Comenzamos con 4, entro y aquí hago mi puntito deslizado y aquí deslizo. Mire cómo le queda. Le tiene que quedar de igual forma. Así. Y le hace sus 5 puntitos. 5 puntas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y de esta misma forma 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí corta su hebra. Vamos a dejarle una hebrita para que con esta misma colocársela. Ya, así. Ahora sí, vamos a armar. Entonces, mire, aquí usted tiene ya su jefera. Usted va a agarrar sus jeferitas y le va a hacer de esta forma. Usted introduce su cadena aquí. Así. Usted, vamos a dejarle más o menos, como vamos a comenzar esta parte, usted le deja aquí, no importa que y este otro le va a quedar aquí. Usted le va a dejar 2 o 3 cadenas. Fíjese que aquí, por eso yo le dije, deje su hilo y no lo cierre. Usted aquí ahora es que va a alar. Aquí después que ya usted lo tenga alado, usted va a poner esto bien hacia adentro. Aquí ala su hebra que fue con que hizo su anillo mágico. Lo ala hacia acá. Aquí lo suspende. Y aquí usted le va a hacer, lo agarra para asegurarlo. Y ahí ya lo asegura. Y ahí está duro que no se va a salir. Entonces ya teniéndolo ahí así, usted empieza a rellenar. Así. Aquí. Si tiene una pincita, mejor. Pero usted lo va rellenando. Así. Lo vamos rellenando. Un relleno que le quede suave. Tampoco lo vaya a sobrecargar. Sino que le quede bien, pues. Durito, pero sin sobrecargarlo. Aquí. Usted le va colocando su relleno de esta forma. Yo le voy a poner esta y después usted va a ir de la misma forma colocándolo. Mire, que ya le queda ahí. Si usted ve que le falta, usted le pone otro poquito más. Yo siento que le falta una amiguita. Usted le va poniendo. Esto es con paciencia. Usted le dedica su tiempo para que le quede bien. Y ya, ahí está bien ya. Y ya, fíjese usted que usted ya la hizo. Entonces ya ahora teniendo esto, así, usted agarra su aguja y vamos a ponerle hay veces que cuesta pues tiene que ser una lanera que tiene el orificio más grande. Mire, usted va agarrando una hebra, cada hebrita, así, así, en cada uno, los 6 puntos. ¿Sabe que hicimos 6? Y jalamos nuestra hebra bien ajustada.
Y aquí hacemos un puntito, volvemos a entrar y esta hebra la perdemos por dentro. Ya esta la cortamos. Así. Y ya mire, así nos queda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Usted va a ir introduciendo una por una y dejando 2 o 3 cadenas de separación. Usted ahí las va juntando hasta juntar las 10. ¿Qué hacemos? Nos ponemos por aquí y lo mismo que yo hice al entrar la primera, usted hace con todas, así. Las va colocando, dejando un espacio, mire, así, y así las va introduciendo todas. Cuando ya las tenga las 10, porque son 10 que tenemos, usted las va rellenando, las va cerrando hasta tenerla ahí, y cuando ya yo las tenga, yo regreso. Así las va colocando y las va rellenando. Bueno, ya teniéndolo así, fíjese usted que ya yo lo llené, usted lo une aquí y le hace así. Lo une ahí, que le quede ahí así. Entonces, aquí tenemos ya la cabeza. Usted aquí en la cabeza, usted agarra y entra en su anillo mágico. Tiene que estar pendiente. Aquí está el anillo mágico. Aquí. Así que le entre ahí así. Lo puede alar un poquito más si quiere. Aquí. Y esto lo va a colocar aquí. Por ahí mismo. Así. Mire, que esto le quede ahí. Usted estas 2 hebritas también las coloca. Ajá, las coloca aquí para que le quede en la parte de adentro. Así. Ya teniéndolo ahí, así, aquí tenemos el anillo mágico. Mire, usted esto lo aprieta bien, lo anula aquí, anudando, mire, así, para que esto le quede sujetado ahí varias veces. Y ya ahora, ya teniéndolo ahí, así, usted rellena la cabecita, ya esto le queda aquí. Usted rellena la cabecita y luego en todo el contorno va cosiendo su pelito. Ahora yo lo voy a comenzar, mire, a rellenar. Ahora que ya yo lo tenga todo relleno, regreso. Entonces, mire ya cómo va quedando. Mire, usted le pone su cabecita, lo rellena, le pone su pelito. Ahora usted aquí, todo el medio, hace la misma operación. Y a la suebra, que le quede aquí, se me peló, la ala, así, lo agarra en la misma punta, para que le pueda salir, porque si no, es medio complicado. Esto va a salir aquí, así. Y aquí, usted, cuando ya usted la tenga aquí, así, ya aquí usted lo rellena. Aquí lo rellenamos. Mire, aquí le colocamos su relleno. Un relleno que usted le vea que le quede suavecito. Así. Mire, lo va rellenando. Cuando ya usted lo haya rellenado completo, así, que ya le quede así. Así, usted lo ve como nosotros, usted lo coloca aquí y aquí lo vamos a comenzar a unir en todo el contorno. Así, usted esto se lo ala después bien, que el relleno le quede un relleno así. Así yo creo que ya está bien. Así, y ahora con una hebra de hilo morada del mismo color, usted va uniendo. Y ponemos nuestra hebra
y cortamos. Así. Y aquí esto lo pone así. Aquí tenemos 18 y aquí tenemos 18. Y va agarrando las mismas hebras y usted lo va a coser en esta forma. Así. Entra aquí y entra acá. Todo el tiempo. Y así vamos uniendo la cabecita al cuerpo. Ahora que ya yo la tenga toda unida, regreso para entonces unirle los bracitos. Entonces, mire, ya la uní, mire cómo va quedando. Ya esto ya yo lo uní, ya esto está aquí puesto. Ahora yo lo que voy a hacer es que con este mismo hilo que yo uní, aquí le voy poniendo sus bracitos. Mire, usted los va a poner de esta forma, así. Así. Para luego darle una puntadita aquí, para que quede así. Aquí yo le voy a unir uno. Usted lo va a hacer en la siguiente vuelta, después que ya unimos la cabeza, así. Y aquí vamos cosiendo de esta forma. Así. Ahí. Esto, en estos días que los niños hacen primera comunión y eso, le puede dar a usted invertir pues para hacer esto y le aseguro que le va a ir muy bien porque usted lo puede regalar y también vender. Aquí usted esta misma aguja la atraviesa hacia acá, así, mire, así, y aquí coloca el otro, así, de la misma forma que hizo en aquel, lo hace en esta, y lo pone que le quede de lo mejor, así. Ahora que ya yo los tenga todo unidos, usted después que ya lo haya cosido, esta misma aguja la atraviesa por aquí y le hace una puntadita para que le queden los bracitos así unidos como ahí. Entonces, mire, ya, fíjese cómo ya los bracitos. Ahora, de la misma forma que usted puso esto, así mismo va a ser aquí. Pone por aquí y ala su cadena. Así. Lo va haciendo así de esta forma. Y va poniendo las tres de la misma forma. Luego las pone y luego las va dividiendo que le queden dos. Las rellena para luego de último colocarle la crucecita y la crucecita y luego las alitas. Así. De la misma forma, mire. Así. Aquí le queda una aquí. Así y así. Así. Ahora que ya yo las rellene y las una igual que hicimos con esta, regreso. Entonces, mire, ya aquí le coloqué sus tres esferas y ahora vamos a colocarle la crucecita. Y lo hacemos así. Fíjese usted que este tiene dos, como yo lo hice con dos hebras, entonces usted las coloca de esta manera. Una hacia un lado, la otra hacia otro lado. Así. Aquí. Asegura. Dobla hacia atrás. Y aquí sí le va a hacer doble. Así. Una y dos. Y ahí une. Mire cómo le queda. Aquí esta hebra, ahora las perdemos por dentro. Así. Ahora vamos a unirle las alas. Mire, usted pone sus alitas de esta manera. Aquí. La puede poner así. Y aquí las va cosiendo. Aquí como estaba empatado, las voy a voltear mejor para que me quede
este hilo por dentro. Cuando usted vaya, usted tiene que hacerlo de la mejor manera, que le quede de lo más limpiecito su trabajo. Aquí usted va a poner en todo el centro, así, ahí, y aquí va cosiendo, así, va entrando, y aquí va entrando otra vez de la misma forma, así. Y así lo va uniendo en todo el contorno de la anillita, de la anillita esta que tiene aquí. Ahí va uniéndolo poco a poco, así, hasta que ya lo haya cosido completo. Entonces aquí ahora ya le vamos a hacer los ojitos. Usted le puede poner una mostacilla. Yo le puse a este una mostacilla. Usted se los puede bordar. Usted le puede poner unos movibles. Usted se lo puede poner de presión. Usted se lo pone como usted desee. Fíjese donde le llega el gorrito. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. En la hilera 5. Usted hace así. Vamos a agarrar 1 y 2. Aquí en la 2 se entra. No, aquí entré mal. Tiene que estar pendiente que, mire, tiene que entrar en la misma hilera. Fíjese que entré en una hilera antes. Entonces, eso hay que estar pendiente también. Usted tiene que entrar en la misma hilera para poderle hacerle los ojitos. No le quede uno más arriba y otro más abajo. Entonces ya yo lo tengo aquí. Aquí yo, miren, en esta misma hilera salté 2 y ahora entro ya aquí. Aquí sí ya le hago así. Yo se los voy a hacer como dormidita. Así. Y aquí salto 1, 2 y 3. Aquí. Así. Entonces ya aquí otra vez vuelvo y entro aquí. Y voy a repetir lo mismo que hice acá. Agarro mi hebrita hacia abajo y cuento 1 y 2 en la misma hilera y salgo en el medio. Ahí. Así. Y se lo voy a hacer suave porque quiero que le queden suavecito, así. Así. Usted, así lo dejamos. Y esta hebra la perdemos por dentro. Bueno, amiga, mire qué precioso nos quedó. Yo espero que haya sido de tu agrado, que lo pongas en práctica, que lo elabores. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.